Buenos días. Voy a hablar yo de la metodología diagnóstica diferencial en lesiones melanocíticas coroideas. Como sabréis, bueno, es un tema bastante amplio que he intentado centralizarlo para que sea un poquito más ameno, ¿vale? En un principio se me ocurrió mirar el origen del término coroides y me llamó la atención que esta palabra es griega y está ya descrita con el significado actual desde el siglo I después de Cristo. Imaginaos desde hace cuánto tiempo. Luego más tarde se latinizó hasta estar, o como hoy en día la conocemos, ¿no? Entonces, vamos a empezar por el inicio. ¿Qué es la coroides? Pues es una membrana de color oscura, ya que tiene melanina y tiene vasos sanguíneos, que está irrigada profusamente, bueno, por vasos sanguíneos y tejido conectivo. Se encuentra entre la retina y la esclera. Y ahí tenemos la coroides. La función de la coroides es mantener la temperatura constante y además nutrir algunas estructuras del globo ocular. Existen varias capas, tres destacables, ¿no? La lámina fusca, que contiene fibras, está formada por tejido conjuntivo y contiene fibras tanto elásticas como de colágeno y células, entre las que destacan los melanocitos y los fibroblastos. En el estroma o lámina vasculosa es la capa más amplia. A su vez está formado por tres capas, que encontramos la de Haller, Sadler y la coriocapilar, todas con contenido vascular, aunque también contiene fibras y células, entre ellas también los melanocitos, ¿vale? Y por último la lámina vitra de Bruch, que es la que se encuentra más cerca de la retina. Vamos a comenzar con un caso de un varón de 63 años que acude a urgencias del CIES por un defecto campimétrico a nivel temporal en su ojo izquierdo inferior, que lo refiere desde hace una semana. El paciente no tenía antecedentes personales ni familiares de interés. En la exploración, la agudeza visual, como podéis ver, estaba al 100% y mantenía unas tensiones conservadas. A nivel del polo anterior no encontrábamos nada en la lámpara de hendidura, ¿vale? Entonces, aquí esto es una imagen, no podemos ver gran cosa, por aquí se intuye que puede haber algo, ¿no? Más situada podéis ver una gran masa, una tumoración de características elevadas, de gran tamaño a nivel temporal superior, ¿no? Aquí la vemos. ¿Cuál es el diagnóstico? Bueno, se trata de un melanoma coroideo en el ojo izquierdo. Como podéis ver, es una masa aproximadamente de 12 diámetros pupilares, ¿vale? Por fuera de la arcada temporal superior del ojo izquierdo. Aquí lo vemos en otras imágenes, en la retinografía. ¿Y eso qué es? ¿Una pseudofluorescencia o una...? Una retina. Sí, pero en pseudofluorescencia o en autofluorescencia, ¿o qué es? En auto. Y aquí vemos la imagen de la OCT, en la que se ve líquido subretiniano, ¿no? Que puede aparecer en algunos casos, ¿vale? Se solicita al paciente, tras el diagnóstico, un estudio de extensión tumoral en oncología del Chuby y se remite al CHUS para comenzar un tratamiento. Tras realizar el estudio de extensión se visualizan metástasis a nivel hepático, ¿no? Vamos a comenzar con el melanoma coroideo. Su origen radica en el crecimiento de melanocitos a nivel de la coroides. El 95% de los melanomas se encuentran en la uvea y solamente el 5% pertenecen a la conjuntiva. Dentro de los melanomas uveales, ¿no? El 80% se originan en la coroides y solamente un 5% en el iris, con una supervivencia mucho mayor en el iris que en la coroides. Por tanto, en el iris generalmente el tratamiento suele ser mucho más conservador, suele ser en general observación. Patogénesis molecular, esto es un poco así en líneas generales. El 80% de los melanomas primarios uveales tienen una mutación en esta serie de genes, GNAQ o GNA11, que se activan por vía de las proteinquinasas, llevando una señalización en la vía MAP quinasa. Esta vía es análoga a los BRAF,
que es la que se encuentra en los melanomas cutáneos de la piel, ¿no? Entonces, también se encuentra en un 80% de los tumores metastásicos una pérdida en este gen. Y se ha visto que el codón 625 se relaciona con un mejor pronóstico. Epidemiología. Se trata de la neoplasia maligna intraocular más frecuente en los adultos. La incidencia global es de unos 6 casos por millón al año en países del hemisferio occidental. La edad de presentación, pues unos 55 años. No existen diferencias entre sexo y la mayoría de los pacientes son de origen caucásico. ¿Vale? Factores de riesgo, pues os lo podéis imaginar, ¿no? Factores pigmentarios como tener unos ojos claros, piel, facilidad de quemarse, teniendo una ratio mayor, ¿no? Pero bastante similar en general, tener una piel clarita. También tener un nebus cutáneo, un nebus de iris, exposición a la luz ultravioleta. Muchos melanomas de coroides se originan a partir de unos nebus pigmentados. Síntomas son un poco generales. En general se encuentran por hallazgo incidental, suelen ser asintomáticos. Luego podemos encontrar disminución de la agudeza visual, hasta metamorfopsias, fotopsias. Vale. Signos. Se trata de una masa coroidea pigmentada de color gris, verde, bueno, marrón, aspecto feo, o incluso puede ser amelánica, que en general tiende a crecer. El grosor es mayor o igual a 2 milímetros y tiene forma como de cúpula, incluso dicen hongo, meseta. Signos. También se pueden encontrar pigmento naranja en el epitelio pigmentario, ¿no? Aquí. Incluso en la rotura de la membrana de Bruch de la coroides, dando la imagen característica pero no patognomónica del botón de camisa, o un desprendimiento de retina exudativo, ¿vale? Y el 60% de los tumores de melanoma se encuentran a menos de 3 milímetros del disco óptico. El diagnóstico, lo principal es la historia clínica y, bueno, historia clínica no, la exploración oftalmológica realmente, ¿no? Y luego existen muchísimas pruebas complementarias como la angiografía, la ecografía para mirar el grosor, la OCT que nos ayuda a mirar el líquido, la autofluorescencia, ¿no? Bueno, incluso la biopsia se realizaría en casos en los que las pruebas menos invasivas pues a lo mejor no nos dan el diagnóstico, o si queremos ver un estudio molecular, realizarlo, ¿vale? Esta sería la imagen de botón de camisa, una ecografía. El tratamiento en líneas generales, los tumores asintomáticos o de pequeño tamaño que midan menos de 10 milímetros de diámetro y menos de 2 milímetros de altura, en general observación. Luego, si tienen síntomas o mayor tamaño, se puede optar por una radioterapia, ya sea braquiterapia o irradiación con partículas dirigidas, o incluso radioterapia estereotáctica o terapia basada en fotones. La enucleación en general se restringe a pacientes que no responden a la radioterapia. Es curioso que, no sé, por ejemplo en el melanoma, cuando estudiamos el melanoma, es un tumor radioresistente, ¿no? Y aquí se utiliza la radioterapia, pero es que realmente se ha visto que realiza un control sobre las lesiones y que la supervivencia es similar, ¿no? O incluso mejor, ¿no?, que la enucleación. En los tumores metastásicos la verdad es que tienen mal pronóstico y no existe un tratamiento sistémico curativo para la mayoría de ellos. Se está investigando en líneas de inhibición de esta vía, que promete ser una buena opción. El diagnóstico diferencial, pues encontramos o lesiones pigmentadas o lesiones no pigmentadas. Entre las lesiones pigmentadas existen muchas, estos son unos ejemplos, pero existen muchísimos más. Nebus coroideo quizás sería el principal, ¿no? Hipertrofia congénita del epitelio pigmentario, hiperplasia reactiva, en traumatismos, por ejemplo, sangre subretiniana, en la degeneración macular, un melanocitoma del nervio óptico, desprendimiento coroideo. El nebus coroideo, aquí os traigo un caso de una mujer de 42 años que acude a una revisión de rutina oftalmológica y la paciente está asintomática. La exploración ocular, como veis, es normal, ¿no? Está normal.
Entonces, bueno, pues se encuentra un hallazgo incidental, un nebus en la arcada temporal inferior de más o menos un diámetro pupilar, ¿no? En su ojo izquierdo. Aquí podéis intuir un halo que tiene alrededor el nebus. Aquí esta es la imagen de una angiografía, lo encontramos aquí. Se realizan las pruebas complementarias de control del paciente. Esta es la imagen de la OCT, que está normal. Y a este paciente se le realizan revisiones cada 6 meses y esta es una imagen actual de cómo está el nebus y como podéis ver pues está bastante similar al inicio en el 2011. Epidemiología, pues se presenta los nebus en un 5 o 10% de individuos de origen caucásico. Se asocia a la neurofibromatosis tipo 1 y también al síndrome del nebus displásico. Suelen estar ya al nacer y crecen sobre todo en los primeros años prepuberales. Los signos, pues podemos encontrar una lesión ovalada, circular, de color marrón, con márgenes indiferenciados. Las dimensiones, esto es importante, son inferiores a 5 milímetros de diámetro basal y menos de 1 milímetro de grosor. Pueden existir drusas, como aquí podéis ver, superficiales. Esto se trata de una lesión de 1,5 diámetros, ¿no? Que contiene drusas. Revisiones. Los nebus típicos en general no requieren seguimiento. Si ya nos encontramos con un nebus atípico, amelanocítico, ¿no? o con un halo con atrofia, o nebus sospechosos, debemos de hacer revisiones anuales si son de bajo riesgo y pensar en una revisión de 3 a 6 meses para ver los cambios, realizando ecografía, OCT y todas las pruebas anteriores que comentamos, si son de alto riesgo, ¿vale? Hipertrofia congénita del epitelio pigmentario. Este es otro tipo de lesiones pigmentadas. Aquí traigo una imagen en la que encontramos una lesión de características, de color negruzco, ¿no? Con los límites bastante delimitados y unas lagunas despigmentadas que indican envejecimiento en el centro. En general suele ser asintomático. Vamos a las no pigmentadas ahora y os voy a hablar de dos de ellas. Una es el hemangioma coroideo, que aquí os traigo el caso de un paciente de 60 años que acude al CIES para una revisión oftalmológica con el diagnóstico de hemangioma en su ojo derecho y había sido tratado en Santiago en varias ocasiones con láser argón, ¿vale? Sin resolución. La exploración oftalmológica, pues en su ojo derecho solamente percibía la luz y en el ojo izquierdo dos tercios que mejoraban la unidad, o sea, bien. Entonces en esa imagen no acabamos de verla. Aquí se encuentra la imagen. Tiene bastantes lesiones cicatrices, ¿no? Pigmentadas, restos hemorrágicos y edema retiniano. Aquí más aumentada. Bueno, aquí la vemos, ¿no? El carcinoma metastásico es otro diagnóstico diferencial en lesiones no pigmentadas. Aquí os traigo el caso de una mujer de 42 años que refiere pérdida de agudeza visual en su ojo derecho tras recibir radioterapia local porque tenía un carcinoma ductal infiltrante de mama y estadio 4 ya, ¿no? Entonces, la exploración oftalmológica en su ojo derecho, que es el por el que acude, veía solamente bultos, ¿no? Y vamos a ver las imágenes. Bueno, pues encontramos hallazgos de metástasis cerca del haz papilomacular, ¿no? Y con un derrame exudativo, que lo vais a ver ahora cómo avanza. Y decir que es importante que las metástasis en la coroide suelen proceder especialmente del cáncer de pulmón y, en segundo lugar, del de mama. Y puede ser la primera manifestación de un tumor primario que está oculto. Entonces es importante verlas. En este caso nos ponemos en contacto con oncología para valorar si es necesario seguir con el tratamiento radioterápico, ¿no? Esta es la imagen donde se ve el desprendimiento, ¿no? Y las últimas 5 pinceladas que quiero dar, una de ellas es tener presente que el melanoma coroideo es la neoplasia intraocular más frecuente en los adultos, insisto. Después, los melanomas de coroides se originan generalmente de nebus pigmentados, por lo que hay que estar al ojo, ¿no? Y seguir.
en más de un 50% de los melanomas primarios coroideos pueden desarrollar metástasis, de los cuales un 23% mueren a pesar de tratamiento. Las metástasis en su mayoría son vía hematógena, siendo el hígado y el órgano más afectado, con una supervivencia muy pobre, 4 o 5 meses. Y por eso insisto en la necesidad de un diagnóstico precoz y seguimiento de los nevus. Bibliografía. Y feliz Navidad a todos, muchas gracias. Muy bien. Enhorabuena. Una presentación muy bonita, muy bien llevada y muy clara. Bien, yo quiero hacerte una serie de preguntas. ¿Qué significa coroides? Que lo buscaste en griego, ¿qué significado tiene la coroides? Pues tenía el mismo significado que... Pero ¿cuál es el significado? Quiero decir, ¿qué significa coroides? ¿Capa vascular? ¿Capa oscura? ¿Qué significa? Membrana vascular. Membrana vascular. Así como retina significa rete, o sea, red y tal, esto es capa vascular. Membrana vascular, sí. Bueno, el melanoma de coroides es una cosa que... Muy amplia, es muy amplia. Sí, muy amplia. O sea, tiene TNM, tiene de todo, pero bueno, sí, ya nos quería aburrir más. No, que quiero decir que es muy amplia y sin resultado de ningún tipo, o sea, incluso había estudios en los cuales era no hacer nada. Es que el tratamiento está muy... Yo, sinceramente, si tengo un melanoma de coroides, ¿me saco el ojo o no me lo saco? Ya. Yo, sinceramente, me lo saco. Y sobre todo si puede ser en fases tempranas, porque si ya es una fase tardía hay que pensar que hay ya una metástasis por ahí suelta. Por eso es la supervivencia y por eso son las famosas metástasis en hígado. Antes, cuando no había oncología y nosotros hacíamos un poco el seguimiento de estos pacientes, se sacaba el ojo y se perdía el paciente. Y al cabo de 5 años, que era el signo de Villepré, me parece que se llamaba. Villepré era un talonador muy famoso de la selección francesa de rugby, que no tiene nada que ver con esto. Y Villepré, el signo de Villepré es que al cabo de 5 años aparecía la metástasis en hígado, es decir, aparecía ya, claro, con un índice bajísimo de supervivencia, porque ya lo dijiste tú ahí, de 4 o 5 meses y tal. Porque las soluciones en el hígado tampoco son buenas. O sea, no es que sean buenas, son nefastas. Son nefastas. Es una supervivencia, mala, por lo que yo he visto, muy bajita, porque he visto varios casos con una supervivencia muy baja. De hecho, la paciente o el paciente que es presente que tenía metástasis hepáticas falleció y la paciente que tenía un carcinoma metastásico también ha fallecido. O sea... Sí. Bueno. Iba es muy puñetero. Sí, bueno, y además nunca se sabe cómo va a evolucionar, que es otra de las cosas que pasa siempre, porque yo operamos una vez a un melanoma de coroides que había perforado, que no se veía, porque no había los métodos diagnósticos que hay hoy, de todo eso, ni teníamos la costumbre de hacer esos métodos diagnósticos de escáner y resonancia. Bueno, primero ya no había la resonancia y cuando estábamos operándolo vimos que había perforado esclera y estaba fuera de esclera. Bueno, pues este paciente que operé yo, pues hará 27 o 28 años aquí en el CIES, lo vi luego hace muy poquito, hace 8 meses que me vino a ver y estaba vivo, cuando yo pensé que no podía estar vivo. Porque además antes lo veía por aquí por la Plaza de España y desapareció y me dijo que se había ido a vivir a Puente Areas y que había vuelto. O sea que en ese caso, que además está documentado, lo que pasa que está en los archivos antiguos, es una pena porque es un caso muy bonito y muy didáctico. Después, hay también no el melanocitoma de nervio óptico, sino también hay el melanocitoma de retina. Sí. El doctor Scott tiene un caso que le pasé yo. Lo vi. Lo que pasa es que las imágenes no eran buenas. Por eso no lo cogí. Tiene que haber buenas. Yo no sé qué le está pasando a las imágenes. Lo miré. Tiene que haber unas imágenes excepcionales de eso. Porque al hacer el diagnóstico diferencial... Está publicado en la revista portuguesa de oftalmología. O sea que hay unas imágenes excepcionales. Pues que mire eso. Después, bueno, todo esto son comentarios, en lo que se suele decir comentarios de texto. Después, los nevus retinianos. Es curioso, pero los nevus suelen tener 3 drusas encima.
los nevus como tal, los grandes, de retina, no tan periférico como el que proyectaste tú, sí, suelen tener 3 drusas. Es una cosa curiosísima. Y por último, la hiperplasia del epitelio pigmentario es una cosa que a mí me apasiona. Falta ahí las pisadas de oso, las pisadas de oso, que también son casos bonitos, en fin. Es que son muchos temas. Es demasiado un amplio. diagnóstico diferencial podríamos... Entonces, es demasiado para amplio. no aburriros, bueno, he querido poner varios y bueno, espero que os haya gustado. Muy bien, nos gustó mucho. Vale, Y enhorabuena. Gracias.